El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Escucha bien. Es un anuncio, una verdad, la cual Dios sella, dando a sus profetas que tenía que ver con los acontecimientos futuros que solo se manifiestan en la soberanía de Dios. Así que el misterio habla de un desarrollo en un tiempo futuro para que los judíos comprendieran que solo Dios puede revelar el misterio. El apóstol usa la palabra misterio porque escuchaba a un judío esta palabra que tenía la traducción griega, la Septuaginta, en los tiempos del apóstol, pues él la asociaba con lo escritural del Antiguo Testamento y sabía su significado, por lo cual al escuchar el mensaje de las buenas nuevas se podía identificar. Pero aquí viene lo importante. ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos no prestaban atención al mensaje que le era fácil de comprender. ¿Cuántas veces tú oyes el mensaje y está alguien hablándote y tú mueves el dedo hacia arriba y te vas? No, es que, a mí no me gusta. Pero si no recibes doctrina, ¿cómo tu alma va a cambiar? ¿Cómo tu alma se va a transformar? Vendrá otro acontecimiento. Entonces, ¿a quién vamos a culpar? ¿A quién vamos a decir? Y entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué aprendiste tú de 2 años encerrado? ¿Seguimos igual? ¿La iglesia sigue igual? ¿Las peleas entre la gente sigue igual? Esto pasó a la gente, por eso se endureció. ¿Por qué? Porque ellos no prestaban atención al mensaje. Así que no lo querían entender, no lo querían escuchar. Un mensaje de Dios que estaba velado, pero había sido revelado. Porque ¿quién no podía leer la visión de Daniel? ¿Quién no podía leer el libro de Daniel? Pero esa verdad que ha sido encapsulada para tener un cumplimiento o una manifestación en un futuro, el apóstol dijo, llegó el tiempo. Ese misterio se está cumpliendo en nuestro tiempo. Así que el apóstol usa la palabra misterio para explicar y desarrollar lo que Dios había reservado para ese tiempo. Y deja ver que la manifestación por medio de lo escritural, donde Israel sabe cuál es su destino, al ser evidenciado en el cumplimiento velado por Dios en tiempos atrás, en la persona de Jesús de Nazaret. A la Biblia no le interesa. Ella habla tópicos y temas, vuelvo y te repito. La Biblia habla temas y tópicos, pero a la Biblia no le interesa mostrar o realzar esos tópicos, sino realzar a la persona de Jesús de Nazaret. Solo Él puede cambiar tu vida. Solo Él puede cambiar tu tristeza, esa desesperanza que hay. Solo Jesús parece reteñir el mensaje, pero apartados de mí, nada podéis hacer. Si se retira el pámpano de la vid, muere. El apóstol usa la palabra misterio porque el apóstol se esfuerza por afrontar la condición de Israel, la condición con la revelación del misterio y su relación con el Mesías frente a una elección. O sea, ese es un problema tan grande como le compré a mi hija una chocolatina.
Sí, hoy le compré una chocolatina. Y ella la quiere, pero resulta que cuando se le va a dar algo pasa y se olvidó entregársela. Pero entonces ella se acuerda, ay, mi papá me tiene una chocolatina. Pero no la puede disfrutar porque no la recibió en el tiempo que debía haberlo. Y su papá se fue y se llevó la chocolatina. Israel estaba en ese momento evidenciando lo que Dios había revelado por sus profetas. Se estaba cumpliendo. Hoy a nuestros ojos se están cumpliendo muchas profecías. ¿Tú eres entendido en saber esas profecías? Porque Israel tenía una condición. Y esa condición frente a la revelación del misterio de la relación con el Mesías, frente a la lección histórica por Dios a los judíos en base a la descendencia de Abraham. Ahora, terminando ya con la justificación de por qué el apóstol usó la palabra misterio. El apóstol usó la palabra misterio porque Israel continuaba siendo un problema que solo Dios podía resolver. Y todo eso lo vemos en varios versículos del mismo capítulo. Cuanto más su plena restauración, cuanto más será su admisión, sino vida entre los muertos. Y aun ellos, si no permanecieron en la incredulidad, serán insertados, pues poderoso es Dios para insertarlos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, te estoy leyendo a partes bíblicos, será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y por último, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que el apóstol tiene todo eso en mente. Ahora, el origen de la palabra. Bueno, la palabra tal y como está, solamente misterio, se usa o aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. El contexto misterio significa una verdad revelada por Dios al profeta que anuncia un mensaje de parte de Dios con un cumplimiento no para su tiempo, por lo cual es una verdad que está oculta a las personas de su época, pero que es revelada a otro profeta en su cumplimiento y la da a conocer como una revelación que atestigua su cumplimiento. Por eso el profeta Daniel habla del misterio de Dios preparado para los tiempos. Este tiene que ver con el uso y el significado que recibe en el Nuevo Testamento la palabra misterio. Daniel 2:29 dice: cuando usted descansaba en su cama, pensó en lo que ocurriría en el futuro. Dios puede revelar secretos y Él ha mostrado a usted lo que va a suceder. O sea, un misterio. Palabra de Dios para todos. Vuelvo y te repito, Daniel hace uso de la palabra ruás, misterio, que es algo que significa que fue adoptado, y este misterio fue adoptado por la secta del Qumran. Ellos lo usaron para proporcionar un fondo ilustrativo para comprender las menciones neotestamentarias del término mysterium. Ahora, vamos a ver la palabra mysterium en el griego. En el griego, según la Real Academia, esta palabra significa que no se puede asociar, dice, es un significado, es un hecho, es una cosa, cuya naturaleza causa origen o razón de ser que no tiene explicación o no se puede entender. Esto es mentira. No podemos decir que el misterio era la iglesia, que había sido
vislumbrada en el Antiguo Testamento, no manifestada, pero Dios sí la tenía ahí reservada, la tenía el misterio, y ese misterio se había de desarrollar con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso muchas veces nos dicen predicadores que no conocen el contexto bíblico, es que la iglesia era un misterio, era algo oculto, era algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Error. La iglesia había sido evidenciada. Es que para Dios no hay nada oculto. Es nuestra forma de ver y de interpretar. La Biblia en el Antiguo Testamento estaba plenamente identificada, mas no manifestada, porque su manifestación es hoy, en este tiempo, en esta dispensación, pero ya la iglesia estaba mostrada. Estaba mostrada. Por eso los diccionarios bíblicos traducen como ejemplo el Strong, la palabra misterio, la traduce del griego como mysterion, que se pronuncia mysterion, que significa cerrar la boca, por lo cual se considera un secreto, o da la idea de un silencio impuesto, pero está evidenciada la iglesia. Mira lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, le dice Dios, mantén en secreto, o sea, en misterio, esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Mire que la Biblia dice el conocimiento, el desarrollo de la ciencia. O sea que esta profecía se cumple en nuestros días. Versículo 9, Daniel 12, 9. Él me respondió, Daniel, sigue tu camino. Todo esto es un secreto o un misterio. El mensaje seguirá escondido hasta el momento final. ¿Hasta dónde? Hasta el momento final. Así que muchos dicen que misterio es una verdad no revelada. Yo diría, eso dicen unos comentaristas, yo diría no. Misterio es una verdad que se ha revelado al profeta, mas no manifestado para su tiempo, para sus coterráneos, para el pueblo de Israel, sino que tiene una manifestación en el futuro, cuando tiene su pleno cumplimiento. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, hablando del misterio. Es la misma palabra misterio que usa el apóstol Pablo. Dios les hizo entender que lo que decían no era para servirles a sí mismo. Escúchalo bien, comprende. El misterio es una verdad revelada para el profeta de Dios, pero no manifestada en su tiempo. Y el apóstol, el escritor de Primera de Pedro, no lo aclara. Dice, Dios les hizo entender que lo que decían no era para servirse a sí mismo, una verdad revelada, sino para ayudarle a ustedes. Además, quienes le anunciaron a ustedes las buenas noticias, le contaron el mismo mensaje de los profetas. O sea, la verdad revelada por los profetas, por medio del Espíritu que fue enviado desde el cielo. ¿Cuál es el misterio? Ese mensaje ha detallado que hasta los mismos ángeles quisieran conocerlo. O sea que
La palabra misterio es una verdad revelada con un cumplimiento no para el pueblo judío en el Antiguo Testamento que escuchaba el mensaje, porque es una verdad que se manifestará en el Nuevo Testamento por medio de revelación de Dios y con un cumplimiento en la persona de Jesús. Ahora, otro diccionario. Según el diccionario Tujik, dice que la palabra mysterium es secreto, algo antes oculto y ahora ya conocido. Mira lo que dice la Biblia en Daniel 2:18. Entonces pidieron que el Dios del cielo tuviera compasión de ellos y les revelara el secreto, o sea, el misterio, para que no tuvieran que morir con los demás sabios de Babilonia. Por último, el Señor Jesús dijo lo siguiente concerniente al misterio, y Él le dijo a los que le escuchaban una gran verdad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo su ministerio bajo la ley, no bajo la gracia. Jesucristo se manifestó bajo la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso es real. Cuando en la cruz del Calvario Él muere y dice, consumado es, porque toda la ley fue cumplida en Él. Y a causa de su muerte, mi condición cambia por su posición. En otras palabras, tú te trasladas de acá del mundo a vivir en Cristo. Y a partir de ahí es tu posición. Cristo te da la posición porque Él te santifica. Porque ese segundo Adán que ha cumplido nos ha vuelto nuevamente a acercar al trono de la gracia. Así que cuando tú oras, no oras tú. Es el mismo Señor Jesucristo clamando por ti, contigo al Padre. Por eso la Biblia dice, orar no sabemos, orar como conviene no sabemos, pero algo sí sabemos, que el Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu Santo, porque recuerda que Cristo sube al cielo. ¿Y a quién envía en su lugar? Al Espíritu Santo. ¿Y quién habita hoy en Naomi? ¿Quién habita en usted? El Espíritu Santo. Entonces, cuando usted no puede orar, el Espíritu Santo toma esa oración y la sube al trono de la gracia. Por eso tú no necesitas ni haber entrado en un ayuno, ni haber entrado en una vigilia. No, sí es bueno congregarnos, porque no, la Biblia dice, no dejen de congregarse. Pero su vida 100% en la tierra tiene que ser una adoración y una expresión de Dios, porque la posición que Él te ha dado es para que vivas una vida en Cristo. El Señor Jesús, que estaba bajo la ley, le dijo a los judíos unas cuantas verdades. Vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. Mateo 13:11. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús explica aquí que el misterio anunciado y por medio de él explicado por parábolas era dado o revelado solamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los religiosos o fariseos eran apegados a lo que ellos creían, mas no a recibir lo que Dios quería decirles. Leamos la Biblia. Mateo 13:11. Él les respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad, o sea, el misterio, que todavía no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. ¿Por qué no se había dado a conocer? Pues porque Él estaba en la tierra.
Es que la iglesia nace por la victoria de Cristo en la cruz. Entiéndelo. El apóstol viene hablando de una inserción del creyente del olivo silvestre insertado en el olivo original. Y viene Jesús y les dice, es que yo estoy bajo la ley. Como estoy bajo la ley, esta verdad, este misterio no es dado a conocer, porque aún no se ha dado a conocer el reino de Dios. Leamos el versículo número 12, de ahí mismo Mateo. Porque al que entienda algo, se le permitirá que entienda más, y tendrá más que suficiente. Pero al que no entiende, hasta lo que entiende, se le quitará. Mira que la clave está, o el hilo conductor de lo escritural, de la palabra misterio, como dijo Daniel, Dios le dijo, séllala. Jesús dijo, no es dado a conocer todavía el reino de Dios, pero a vosotros os es dado. O sea que la persona espiritual logra entender lo espiritual. Así que el Señor Jesús dice claramente que la revelación de los misterios de Dios o los planes para comprender la verdad espiritual es un don de Dios dado sobre los elegidos. ¿Cómo tú eres una persona elegida? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, pasas del mundo de las tinieblas a la luz. ¿Cómo empiezas a entender la Escritura? Estudiando, compañero. Por eso es que he tomado estos tiempos para darte doctrina bíblica en la carta a los romanos. Ya más adelante empezaremos con otras prédicas más personales. Pero por ahora, tú tienes que pasar de ser un hombre carnal a un hombre espiritual. Porque el hombre carnal, al no tener comunión con Dios, no puede entender la revelación de la verdad bíblica, el misterio, que es una verdad bíblica revelada, porque solamente el espiritual puede transmitirla a otro. Así que una persona reprobada, una persona que no es espiritual, carece de este privilegio. Ha sido desechado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ese es el error de muchos pastores, tomar lo escritural, atraerlo a su Biblia y proyectarlo a la iglesia. No podemos nosotros cometer ese gran error. Por eso, dice la Biblia en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Tú necesitas fe. Si estás pasando un momento delicado en tu vida, Dios lo permite para que tú te salgas de tu confort. Tanto Salmos como el apóstol, como el Señor Jesús, criticaba a aquellos fariseos, saduceos, escribas, que ellos se sentaban sobre lo que escribían, sobre lo que leían, y lo hacían como un dogma, y no permitían que la verdad bíblica entrara y transformara ese pensamiento. Si hiciéramos un ejemplo, hablarle una palabra, ejemplo de mi parte a mi esposa a mi hijo, de mi hijo a mi hija, de mi hija a mi hijo, cuando termine nuevamente la palabra, nuevamente hacia mí, o la oración o la expresión, viene distorsionada. Porque cada uno asume lo que interpretó. Y ese es el gran error de muchos
cristianos. Muchos cristianos tratan de mover el sentimiento de los demás como si a través de los sentimientos el alma cambiara. Y esa verdad no es bíblica. No es bíblica. Yo sé que hay mensajes que necesitamos para cambiar. Sí, no solo la doctrina, sino hay mensajes que nos ayudan a crecer. Pero cuando tú solamente recibes sentimiento, emoción, no vas a crecer. Yo le preguntaba al Señor hace poco: Señor, ¿seré yo solo que veo esto en la iglesia de hoy? Una iglesia emocionalista, una iglesia que todo arrebata, una iglesia que todo atrapa, una iglesia que muchas prédicas son como cuando existía este señor Jorge que daba, daba muchas palabras de motivación. Y había alguien familiar que siempre todos los domingos lo oía, al famoso Jorge con sus palabras de motivación. Y tú hoy lo puedes lograr, claro, tú eres un hombre triunfador. La vida se ha hecho para triunfadores. ¿Tú quieres ser triunfador? Repite en tu mente: soy triunfador. Solo los triunfadores logran alcanzar. Y entonces va uno a la Biblia y lee 2 de Corintios 5:7. ¿Qué dice la Biblia? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo así? Sí, 2 de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Entonces, todo eso que te enseñan son emociones. Y escuché la prédica de mi hermano Alfredo Barrios, donde él decía eso. Hoy la iglesia tiene cánticos sexuales muy bonitos. Hoy la iglesia tiene cosas muy bonitas, luces, todo. Pero la esencia de la alabanza, la transformación que necesita tu vida, ¿se consigue en ello? No. Se consigue cuando tú tomas la Biblia y empiezas a llenar tu mente de la palabra de Dios. Así que la próxima vez que tú leas la palabra, que tú empieces a leer la Escritura, ya sabes qué significa la palabra misterio. Una verdad revelada, sí, mas no manifestada en el Antiguo Testamento. En el Nuevo es una verdad que ha sido revelada con una manifestación para nuestros días en la persona de Jesús de Nazaret. Solo Él te puede cambiar. Yo quisiera, como dice el apóstol, hacer 1000 cosas para que tú me pudieras entender. No se trata de religión. No, esto no es religión. El Evangelio no es religión. Lo han encapsulado en la religión. El Evangelio es una verdad que cambia y transforma tu vida. Permítele hoy al Señor Jesucristo entrar. Dile: Señor, quiero que tú te manifiestes a mi vida. Quiero que tú te hagas real a mi vida, Señor. Tengo temores. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy, Señor, vengo a ti. Padre, rompe y destruye todo lo que mi alma ha tomado posesión y ha querido influir en el espíritu y decirme: Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios, oh Señor, me han dicho lo que empieza mal termina mal. Y hoy te quiero decir, es la mentira más grande del diablo, porque Dios en sus manos, en su poder, todo lo puede transformar. Lo que empieza mal termina mal, entonces estaríamos mal porque Adán, que fue el primer ser viviente, la embarró, ¿sí o no? Y nos alejó de Dios. Y ese fue el comienzo de la raza humana.
Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vino el segundo Adán. El segundo Adán es Dios, el segundo Adán es Cristo, el segundo Adán destruye todo lo malo que se inició con el primer Adán. Hay una oportunidad de salvación para ti. Hay una oportunidad de amor para ti. Quizás empezaste algo mal. O un matrimonio lo empezaste mal. Tu empresa la empezaste mal. Tu vida la empezaste mal. ¿Qué errores han pasado? Hoy Dios puede transformar todo eso en algo nuevo. Si tú te acercas a Él y le crees y le dices, Señor, solo tú puedes cambiar mi vida de aquí en adelante. Tomarán nuestros errores como las grandes banderas y las grandes afrentas para acallarnos, pero no podrán, porque mi pasado no me importa. He aquí, la Biblia dice, todas las cosas viejas fueron destruidas y yo hago todo nuevo. Dios te ama tanto que ha permitido que hoy yo te diga, vuelve nuevamente a Él. Todo lo que haya hecho, pídele perdón. Dile, Señor, necesito que la verdad tuya entre a mi vida y transforme mi condición de tal manera que yo salga de esa condición de pecado, de esa condición de amargura, y ahora vengo a ti sabiendo que tú eres poderoso para hacer obras. Dios es poderoso para sanar a tu hijo. Dios es poderoso para sanarte a ti. Solamente créele a Él. Jesús siempre le preguntó a todos, ¿qué quieres que haga? Con esto termino. Hoy Jesús te dice, ¿qué quieres que yo haga en tu vida? Muchas gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.